Javier Espinosa, corresponsal del Mundo en Oriente Medio, acaba de llegar de Misrata en Libia y antes estuvo en el frente del Este en Bengasi. ¿Tú crees que los rebeldes han llegado a su límite máximo o que pueden seguir todavía avanzando? Yo creo que ahora mismo se encuentran bloqueados en las zonas que controlan, que es justo el este de Bengasi, todo lo que es la provincia de Misrata y la zona bereber, pero son incapaces de avanzar salvo que reciban un apoyo mucho más intenso de la OTAN. De hecho, durante el tiempo que hemos estado en Misrata hemos visto cómo ellos han avanzado durante todo lo que ha sido la provincia, y en cuanto han salido de la provincia, justo en el límite de la provincia, que había una ciudad que se llama Atahuarga, la consiguieron ocupar durante unas horas y al cabo de 5 horas recibieron un castigo durísimo de las tropas de Gaddafi. En cuanto salen de su territorio, pierden el control porque no son un ejército organizado, son una milicia. Les pasó lo mismo en Bengasi. En cuanto salieron de la zona del este y entraron en Bin Jawad, que ya era territorio de gente gadafista, sufrieron un castigo muy duro. ¿Y Gaddafi todavía conserva apoyos entre la población? ¿Tiene algunas de las tribus libias detrás de él? ¿Es simplemente una cuestión de poderío militar y de temor de la gente o tiene realmente algo de apoyo? No, esa es una de las grandes sorpresas que yo he discutido mucho con los rebeldes en Misrata. Incluso a ellos les sorprende que, pese al castigo que están sufriendo a manos de la aviación de la OTAN, sigan peleando, sabiendo que van a morir. Había operaciones realmente sorprendentes. Nosotros vimos un ataque con un convoy de barcos en que llevaba una patrullera guardacostera, llevaba 8 Zodiacs, y ellos sabían perfectamente, o por lo menos deberían pergeñarlo, que existe el radar, que iban a ser detectados y que iban a ser hundidos, y efectivamente todos fueron hundidos, y sin embargo siguieron avanzando hasta el final y murieron todos. O sea, estamos hablando de decenas de personas. A mí me contaba un historiador local que pasó lo mismo con Hitler, y es cierto, con Hitler estuvieron luchando hasta el último día niños, no ya mayores, sino niños, con lo cual hay un sector de la población, no sé qué porcentaje, porque no es todo el oeste, se ha dicho que el oeste era pro-gadafista, no, en el oeste Misrata está en el oeste y la zona bereber está en el oeste, pero sí es cierto que hay un sector de la población libia que sigue a Gaddafi por convicción, no solo por miedo. ¿Y la intervención internacional está siendo eficaz? Es decir, los bombardeos y la presión diplomática está haciendo algo para limitar el poder de Gaddafi, o es simplemente una coartada de los europeos porque tenemos mala conciencia? No, está siendo definitiva. O sea, si no hubiese sido por la intervención de la OTAN, Gaddafi habría llegado ya a Tobruk. O sea, yo estaba en Benghazi el día que entraron las tropas de Gaddafi y no hubiesen podido frenarlas, hubiese sido una masacre. Solo la frenó horas más tarde el bombardeo de la OTAN. O sea, la intervención de la OTAN lo que está haciendo es frenar el avance de Gaddafi. Lo que no está haciendo es posibilitar el avance de los rebeldes, por lo menos hasta ahora, salvo que no intensifiquen mucho los bombardeos. Porque los rebeldes necesitarían asesores y preparación aparte de ayuda material. ¿Tienen suficiente ayuda material? ¿O esto llega también...? Les está llegando armamento. Yo en el barco que viajaba hacia Misrata iban cajas que ponía claramente Qatar, que son los que están pagando ahora mismo, subvencionando su esfuerzo bélico, pero necesitan mucha más organización. A mí me recuerda mucho el proceso de Bosnia, que yo también estuve allí, y que comenzó comenzó con milicias populares, posteriormente se fueron organizando, crearon un ejército y fueron capaces de combatir. Pero claro, estamos hablando que en Bosnia duró 5 años. Yo espero que no estemos hablando de un periodo de tantos años. ¿Y está intentando acabar con Gaddafi la OTAN? Mi impresión personal es que sí. Yo, este tipo de bombardeos que están realizando en casas que dicen que eran centros de comunicación y que sin embargo alcanzan a su familia, evidentemente el hecho de que matasen a Gaddafi sería un elemento decisivo, porque yo creo que entonces sí el régimen caería, no, salvo que Saif al-Islam, que puede ser un personaje que pretenda seguir combatiendo, intentase realizar una resistencia numantina, pero yo creo que con la caída de Gaddafi sí que el resto de sus seguidores se rendiría. Bueno, tú tienes el brazo en cabestrillo, ¿puedes contarnos qué te pasó? Bueno, nada serio para lo que hemos visto en Misrata, una anécdota. No, me caí de un coche en medio de un tiroteo y me rompí la clavícula. Pero vamos, para lo que se ve en Misrata, una anécdota. Bueno, es muy difícil la vida del corresponsal de guerra en una ciudad sitiada como Misrata, comparación con otros escenarios que has estado tú, como Bosnia que mencionabas antes, o Sierra Leona o Afganistán. Misrata la verdad que está bastante bien organizado, porque Misrata es una ciudad empresarial basada en los negocios, y los grandes hombres de negocio con grandes capitales han decidido invertir todo lo que habían ahorrado
la revolución. Entonces, por ejemplo, nosotros nos recibían en el barco, nos llevaban a una casa donde se quedaban los periodistas. No era evidentemente un hotel de 5 estrellas, pero tenías un sitio para dormir, tenías comida y tenías un servicio de internet que ponían ellos. Ellos tienen un satélite abierto las 24 horas del día, que eso debe costar muchísimo dinero, para que nosotros transmitamos por internet. Y después, durante los primeros días, incluso nos ponían coches a nuestra disposición. O sea, cuando me acuerdo que hubo el bombardeo a las 12 de la noche de los depósitos de combustible, nos despertaron y nos llevaron en coche hasta el lado. Y además te ponen conductores que no tienen ningún tipo de miedo ni de reparo, o sea, que te llevan hasta la línea del frente, hasta el último lugar donde se está combatiendo. O sea, Vamos, que es casi un sitio cómodo sí, para sí, cubrir. sí, no, la verdad que comparado con otros conflictos, o sea, en Bosnia, por ejemplo, eras tú el que tenías que buscarte un poco dónde dormir, incluso pagar, evidentemente, aquí todo era gratuito, no se pagaba por nada. El gerente se alegrará de saberlo, Sí. pero de todas maneras sigue existiendo el riesgo. Hay que recordar que en Misrata han muerto varios periodistas, entre ellos un fotógrafo famoso, ¿no? Hombre, No sé, ¿tú lo conocías? el grave riesgo de Misrata es que precisamente por ser uno de los conflictos más abiertos y con más posibilidades de trabajar para los periodistas que existen en los últimos tiempos, porque yo he trabajado en Irak y era mucho más restrictivo, en Afganistán se practica mucho lo del empotrado. Este es un conflicto donde tú puedes llegar donde te da la gana. Y claro, el problema es que puedes llegar tan lejos que a veces te puede pasar que te peguen un tiro, ¿sabes? Estos chicos le dieron justo porque estaban muy en la línea del frente, ¿sabes? ¿Vale la pena el riesgo por contar esas historias? ¿Cuál es la motivación de los corresponsales como tú? Hombre, evidentemente yo creo que hay que contar la historia de lo que está pasando en Misrata, porque nosotros, yo siempre se lo comento a los amigos, nosotros básicamente somos turistas, porque nosotros llegamos allí, estamos un tiempo que nos da la gana y nos volvemos. Y la gente de Misrata que ha estado conmigo sigue estando ahora mismo allí y lo mismo les están cayendo ahora mismo grado. O sea, yo creo que lo único que tienen ellos como motivo para seguir luchando es que se escuche un poco su motivación, el por qué están luchando, el por qué están peleando, y para eso tienen que existir los periodistas. O sea, nosotros simplemente somos transmisores de su mensaje. Para nosotros aquí en la redacción del Mundo la respuesta no tiene equívocos. Vale la pena tener gente como Javier Espinosa que trabaja sobre el terreno. El Mundo nació y sigue siendo 20 años después un periódico de reporteros.